El mundo ha cambiado drásticamente y lo sigue haciendo día con día, por lo que los habitantes del planeta nos adaptamos a estos cambios tratando de sobrevivir día con día. Hablando de manera concreta, me refiero a la nueva enfermedad que actualmente nos está causando estragos en todos los niveles, pero afortunadamente ya existe una probable solución: la vacuna. Te pregunto, ¿sabes en realidad para qué sirve la vacuna? ¿Sabes en qué mes aproximadamente te vacunarás? Este y otros datos los escucharás, así que ven, acompáñame a conocerlos. Recapitulando, la nueva enfermedad es causada por un microbio que apareció en China. De ahí se fue expandiendo hasta alcanzar todos los espacios del mundo. Esta enfermedad se transmite de una persona infectada a otra a través del aire al toser y estornudar, al tocar o estrechar la mano de una persona enferma o al tocar un objeto o superficie contaminada y llevarse las manos sucias a la boca, la nariz o los ojos. De esta manera se propaga de persona a persona. Los síntomas principales son secreción y goteo nasal, tos, fatiga, dolor de garganta y cabeza, fiebre, dificultad para respirar, escalofríos y malestar general. En la actualidad, hablando específicamente de la nación mexicana, los datos son: total de casos, 2.14 millones de personas que hasta la fecha tuvieron el bicho. Un aproximado de 1.68 millones afortunadamente lograron vencer a la enfermedad, mientras que 192,000 personas desgraciadamente perdieron la batalla. Quedando claro que son datos estimados, pues es imposible tener una información netamente exacta en los países que comprenden el globo terráqueo. Afortunadamente, la propagación ha disminuido considerablemente en estos 45 días y con ello el número de contagios también se refleja con una disminución considerable. Todo esto es por la campaña de vacunación que se está llevando en todos los países, por lo que es muy recomendable que estemos atentos a los avisos de las autoridades sanitarias para llevar a cabo nuestra vacunación, señalando que esta inició con la población más propensa al contagio, pero que llegará para todos y todas. Pero existe un riesgo latente: que una nueva ola del bicho nos azote, pues al confiarnos demasiado dejaremos a un lado las medidas básicas de protección y cuidado. Pues tener una creencia errónea de que la vacuna elimina al microbio y ya no te contagiarás, la realidad es que esa creencia es totalmente falsa. La vacuna solo disminuye los síntomas de la enfermedad y crea mayores defensas en el cuerpo para que éste afronte de una manera más eficaz al bicho. Entendiendo entonces que una vacuna es la activación de las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir infecciones específicas y fortalecen el sistema inmunitario. Es de vital importancia tener en cuenta que muchas personas tratan de lucrar con la vacunación, intentando vender dosis de vacunas que son una mera imitación de la vacuna real. Aquí juega un papel muy importante el verificar el producto que se adquiere en caso de comprar la vacuna con un tercero, ya que podrías resultar estafado y peor aún, poniendo más en riesgo tu salud. Hasta la fecha, las únicas vacunas que están autorizadas en México son 5. La BNT162b2, mejor conocida como Pfizer, la AZD1222 de AstraZeneca, la Sputnik 5, la AD5-nCoV y la CoronaVac. Todas las vacunas aprobadas son sometidas a pruebas rigurosas a lo largo de las diferentes fases de los ensayos clínicos y siguen siendo evaluadas regularmente una vez comercializadas. Los científicos también siguen
constantemente la información procedente de diferentes fuentes en busca de indicios de que una vacuna pueda tener efectos adversos. Así que tengamos mucho cuidado con las vacunas falsas que se venden en línea simulando laboratorios falsos. La jornada de vacunación está programada para llevarse a cabo en 5 etapas, donde la primera etapa comprendió desde diciembre del 2020 hasta febrero del 2021. Aquí se vacunaron todos los trabajadores de la salud que luchan en el control de la bacteria. La segunda etapa está comprendida entre febrero y abril del 2021. Se vacunarán a los adultos mayores de 60 años y más, ya que son los más propensos a adquirir este mal. La tercera etapa comprende de abril a mayo del 2021. Se vacunarán los adultos mayores de 50 a 59 años. La etapa 4 comprende de mayo a junio del 2021 y se vacunarán las personas de 40 a 49 años. La etapa 5 comprende de junio del 2021 hasta marzo del 2022. Aquí se vacunarán todo el resto de la población. Este periodo es mucho más largo, ya que la población existente, que comprende una edad más baja de los 40, es mucho mayor, por lo que se necesita mucho más tiempo. Cabe destacar que es una programación a futuro, por lo que pueden existir variantes que modifiquen las fechas y tiempos de vacunación, por lo que debemos estar muy pendientes de toda información al respecto. Y recuerda que aunque ya te hayas vacunado, debes utilizar tu cubreboca y llevar a cabo todas las medidas de prevención, como lavar tus manos constantemente, evitar asistir a sitios donde exista la afluencia de personas en forma excesiva, mantener una distancia adecuada y utilizar el gel antibacterial. La nueva enfermedad trajo con ella varios descalabros a nivel mundial, desde el desequilibrio económico hasta el social. Tardaremos mucho en recuperarnos de toda esta desgracia que originó esta pandemia y que sigue creando caos en todos los niveles sociales. Aquí nos damos cuenta que juntos podemos enfrentar los retos de la vida siempre y cuando exista unión, responsabilidad, apoyo mutuo y sobre todo sensibilidad humana. Valoremos nuestras vidas, pues ahora que somos sobrevivientes y nos hemos dado cuenta de lo frágil que somos, salgamos a luchar con una sonrisa, con mucho ánimo, olvidemos rencores y aprendamos a perdonar, porque el único que no perdona es el tiempo, que no se detiene, y cuando se detiene ya es demasiado tarde. Si el video te gustó, suscríbete, me ayudarías mucho. Deja tu like, muchas gracias, saludos y bendiciones.